En este módulo desarrollaremos la temática asociada a los peligros de la electricidad. Nuestro objetivo será que al finalizar este módulo los participantes estarán en la capacidad de conocer las afectaciones producidas por el contacto con fuentes de alto voltaje de vehículos híbridos y eléctricos. Cuando hablamos de la electricidad, nos referimos a una forma de energía resultante de la atracción o repulsión de partículas con carga eléctrica positiva y negativa. Algunas de las manifestaciones de esta energía son el calor, el movimiento, la luz y los campos magnéticos o eléctricos. Esta energía tiene asociados algunos peligros como arco eléctrico, choque eléctrico, incendios y quemaduras por electricidad. Recordemos que cuando se habla de peligro nos referimos a una propiedad intrínseca de algo para ocasionar daños a las personas, equipos, entre otros. Estos peligros mencionados anteriormente se configuran en un riesgo si existe una ruta de exposición y por ende un elemento expuesto que pueda verse afectado o dañado. Ahora bien, cuando hablamos de choque eléctrico nos referimos a una lesión producida por el efecto de la corriente en el cuerpo humano. Este tipo de peligro también se conoce como descarga eléctrica. Otro de los peligros es el arco eléctrico. Si nos referimos a la definición desde el campo técnico, hablamos que este es un flujo de corriente entre dos conductores a través de un medio en estado gaseoso. Este fenómeno se produce frecuentemente por fallas o errores en la manipulación de componentes energizados. Dicho arco puede ocasionar un calor excesivo, una gran explosión y efectos lumínicos, entre otros, que pueden afectar a la o las personas que estén en ese espacio. Las quemaduras eléctricas es otro de los peligros a los que nos vemos expuestos cuando estamos cerca de componentes energizados. Estas quemaduras son de tipo térmico y son ocasionadas por el calor de alta intensidad cuando el cuerpo de una persona se convierte en una resistencia accidental. Este calor es ocasionado por el paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo generando afectaciones a tejidos u órganos. Este peligro está relacionado además con los efectos del arco eléctrico, dado que es posible que usted cierre el circuito y reciba la energía emanada de ese arco eléctrico. Más adelante desarrollaremos el concepto de corriente eléctrica. Siguiendo con el listado de peligros, pasamos a los incendios. Estos son procesos de combustión que en este caso son ocasionados por descarga de energía eléctrica, sobrecargas de los componentes energizados, chispas o cortocircuitos. Desarrollados los conceptos asociados a los peligros de la electricidad, vamos a hablar de esas variables eléctricas que permiten una mayor comprensión de estos. Voltaje. Esta variable es la fuerza con que fluyen los electrones por un elemento conductor. También es conocido como tensión o diferencia de potencial. Su unidad de medida es el voltio y se representa con la letra V o U. Este voltaje puede ser directo o alterno. Para el caso de la corriente, la definimos como la cantidad de electrones que circulan por un elemento conductor en una unidad de tiempo. También es conocida como intensidad. Su unidad de medida es el amperio y se representa con la letra A mayúscula. Esta variable puede ser de dos tipos, directa o alterna. Cuando hablamos de corriente directa,
nos referimos a una corriente continua, donde no varía el voltaje, manteniéndose su dirección en el tiempo. En los vehículos, este tipo de energía la encontramos en las baterías y sus siglas son CC o DC por su nombre en inglés. Respecto a la corriente alterna, tenemos que esta varía su dirección en el tiempo, con cambios periódicos de voltaje y corriente. Este tipo de corriente en los vehículos híbridos y eléctricos no es tan fácil de identificar o ubicar, debido a que ésta no es posible almacenarla. Abordados los tipos de corriente, pasamos a hablar de la resistencia, que es la oposición al flujo de los electrones. Su unidad de medida son los ohmios y se representa por la letra omega. Comprendidas estas variables, veremos cómo se relacionan entre sí. Para esto es necesario entender la ley de Ohm, que nos indica que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Se podrán estar preguntando cómo se pueden medir o verificar estas variables. Para esto tenemos una serie de herramientas que permiten la medición de estas, como lo son el multímetro, el medidor de aislamiento o resistencia. Es importante tener en cuenta la categoría del equipo para el tipo de voltaje a medir. Adicional, se tienen las cámaras termográficas, con las que se puede medir y observar la temperatura de componentes como la batería de alta tensión, elemento que puede generar peligros a las personas que entren en contacto por la reacción al interior de esta.